Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículo número 1 hasta el 4. Dice así la escritura: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Jesús y el arrepentimiento. Le voy a citar algunas partes de la Biblia para introducirnos en el tema. Jesucristo mismo dijo en el capítulo 4, en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, ¿desde cuándo? Después que fue bautizado y después que venció las tentaciones de Satanás. Una vez que él hizo eso, desde entonces comenzó a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si no se arrepienten, no van a entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos, para entrar allí, hay que arrepentirse. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Dios es santo, santo, santo. Nada inmundo entrará donde Él. Si alguno piensa, quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser santo. Y para ser santo tiene que dejar de ser pecador, o sea, tiene que arrepentirse de sus pecados, de su vida, para poder ser santo y de esta manera poder entrar en el reino de los cielos. Jesucristo dijo en Mateo 5:8, dijo lo siguiente: bienaventurados, felices, dichosos aquellos que son limpios de corazón, porque estos que son limpios de corazón verán a Dios. En otras palabras, los santos son los que van a ver a Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted que Dios pueda aceptar algo inmundo en su presencia? No hay tal cosa. Ahora, algunos pueden calificar mi prédica de legalista, porque yo digo que el requisito esencial, imprescindible para entrar en el reino de los cielos es la santidad. Entonces algunos pueden decir: no, el pastor predica legalismo, el pastor predica salvación por obras. Pero si me tienes paciencia y me sigues el hilo y me escuchas hasta el final, yo te voy a demostrar bíblicamente que lo que estoy diciendo es correcto. Y no niego la gracia de Dios, solamente que la ubico en el lugar que debe estar la gracia de Dios. No la malentiendo, no la malinterpreto. Entonces, por favor, tengan paciencia y síganme hasta el final de la enseñanza. Bienaventurados aquellos que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Métase en la cabeza que sin santidad nadie verá al Señor. El mismo Jesús, hay muchas citas, pero le presento algunas nada más. El mismo Jesús dice allá en Mateo 7:21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No son todos los evangélicos, ni todos los católicos, ni todos los que andan con una Biblia, ni todos los que predican, ni todos los que se llaman pastores, ni todos los que son maestros de escuela dominicana. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece mis mandamientos, el que es santo. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Así que si quiere acusarme a mí de legalista, acúsele a Jesús, porque Jesús dijo eso, que el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. No digo que por fe entramos al reino de los cielos, digo que el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Por fe somos salvos, y ser salvo es una cosa y entrar en el reino de los cielos es otra cosa. Y ese es otro asunto que la iglesia no lo ha entendido por 2000 años.
piensan que ser salvo es sinónimo de entrar en el reino de los cielos. Y son dos cosas, dos eventos muy relacionados, pero distintos el uno del otro. Lo explicaremos. Lo hemos explicado, pero lo seguimos explicando en otra enseñanza. Por el tiempo hoy día pasamos. Así que para entrar en el reino de los cielos hay que obedecer los mandamientos de Dios, hay que ser santo. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dijo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el que hace maldad no entrará en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. 1 Corintios 6, 9. Dice Pablo, ¿no sabéis? ¿Acaso ustedes no saben que los injustos, los pecadores, no entrarán en el reino de los cielos? No erréis, no se equivoquen, por Dios. No se equivoquen, vean, no se dejen engañar. Ni los fornicarios, jóvenes que se están acostando, ustedes son fornicarios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ni los idólatras, los que tienen ídolos, sea de la índole que sea, no van a entrar al reino de los cielos. Adúlteros, hombres y mujeres casados, que están teniendo relaciones sexuales, escúchenme, ustedes son adúlteros, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Así seas pastor, así seas evangélico, así seas lo que seas. Los adúlteros, no importa qué ocupación tengan, qué ministerio desempeñen, no importa qué hagan, no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados. No importa que la ley del país cambie y acepte todo ese tipo de cosas. Los afeminados, dice la Biblia, y Dios no va a juzgar con la constitución del Ecuador, va a juzgar con la palabra de Dios. Los afeminados no heredarán el reino de Dios. Los que se echan con varones, varones que se echan con varones, mujeres que se echan con mujeres, no heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros. Por eso es que usted tiene que aprender a compartir. Traiga para la canasta de amor. No sea avaro. Comparta. Es que se me acaba. Si usted da, usted recibe. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, mal hablados. Los que son mal hablados, que hablan palabras sucias y ofenden con esas palabras. Ni los estafadores. Escuchará, pagará las deudas. Porque los estafadores no heredarán el reino de Dios. Si usted tiene una tienda, venderá la libra completa. No estafe a los clientes. No cobre lo indebido. Porque los estafadores no heredarán el reino de Dios. Y podemos añadir un poco de pecados más allí. Así que no se engañen. Porque hay muchos que están engañados en la iglesia diciendo que porque son evangélicos, que porque vienen a la iglesia o porque son católicos, van a entrar al reino de los cielos. Y están practicando estas cosas. Aquí puedes estar, pero al reino de los cielos no entras. Por nombrarles otras cosas, por ejemplo, Judas dice allá en el versículo 5 del único capítulo que tiene este libro, dice, mas quiero recordarles porque ustedes ya lo saben, decía, que ya se les ha dicho, pero como somos cabeza de pollo, nos olvidamos. Les quiero recordar que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto,
Mira, los salvó a todos. Pero después que los salvó, destruyó, mató a los que no obedecían, a los que no creían. Los mató. Y esos que los mató no entraron a la tierra prometida. Fueron salvados, pero no entraron a la tierra prometida. Porque la salvación y la entrada al reino de los cielos son dos eventos diferentes. La Biblia se interpreta con tipología, señores, no con griego, no con hebreo, como nos han hecho creer en los institutos y seminarios. La Biblia se interpreta con tipo, figura y sombra. Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Moisés fue tipo, figura y sombra de Jesús. Israel, tipo, figura y sombra de la iglesia. La tierra prometida, tipo, figura y sombra del reino de los cielos. El paso del Mar Rojo, tipo, figura y sombra del bautismo. Y así le podríamos nombrar un pocotón de cosas que son tipo, figura y sombra. Así se interpreta la Biblia. Dios, más quiero recordaros, ya que ustedes ya se les ha enseñado, ya lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, mató a todos los que no creyeron y no entraron a la tierra prometida. Fueron salvos, pero no entraron a la tierra prometida. Que no te pase a ti lo mismo, que no te vaya a pasar lo mismo. Que hayas sido ya salvado por la sangre de Jesús y que estando en el desierto, ya estando en el camino, desobedezcas y seas eliminado y no entres al reino de los cielos. La salvación por gracia, la entrada al reino de los cielos para el que hace la voluntad de Dios, para el que es santo. Es que ahora ya salvos no tenemos pretexto para no ser santos. Ya salvos tenemos todo lo necesario para poder ser perfeccionados y santificados, para que podamos ver a Dios, porque Dios es santo, 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 y sin santidad nadie verá al Señor. Seguid pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es tan santo que no hay nada en el mundo que pueda entrar a Él, porque se quema. Entonces, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verá que le estoy diciendo que al reino de los cielos se entra arrepentido. Arrepentido quiere decir aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Arrepentimiento es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Si usted no aborrece el pecado, usted no lo va a abandonar, porque nadie abandona lo que ama, sino lo que aborrece. Por eso es que usted primero tiene que aprender a aborrecer su pecado. Y aborrecer y amar, escúcheme, son decisiones del cristiano. Son decisiones. Porque usted y yo tenemos un espíritu que Dios nos dio, que Pablo dice que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que nosotros tenemos el poder y la decisión para aborrecer y amar lo que querramos. Usted tiene que aborrecer el pecado. Aun cuando su carne lo ame, usted tiene que aborrecerlo. Usted tiene que llegar delante de Dios y decirle: Padre, yo aborrezco este pecado. Mi carne lo ama, pero yo lo aborrezco. Y comenzar a declarar odio, aborrecimiento contra ese pecado. Por nada del mundo te acomodes a él, por nada del mundo te resignes al pecado, por nada del mundo lo aceptes, no te amoldes a ese pecado. Recházalo y dile: Señor, en tu nombre
aborrezco este pecado. Y comienza a confesarlo y a decirlo delante del Señor. Porque si tú no aborreces el pecado, jamás lo vas a dejar. Nadie abandona lo que ama, sino lo que aborrece. Entonces tú lo aborreces y renuncias a ese pecado. Y luego, escúchame, tú tienes que abandonar el pecado. Hay 3 cosas que usted tiene que entender y creer. 3 cosas que Dios hizo por ti a través de Jesucristo. Escúcheme, usted tiene que entender, tener bien clarito eso en su mente y en su corazón. 3 cosas que Dios hizo por ti a través de Jesucristo. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Número 1, Dios sacrificó y mató a su propio Hijo para perdonar tus pecados. Jesús murió en la cruz tomando tus pecados, haciéndose responsable de tus pecados. Murió como un sustituto tuyo por todos tus pecados en esa cruz del Calvario. Como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros nos reconciliemos con Dios, Él sufrió el castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Así que Él fue un sustituto nuestro. Él murió en la cruz haciéndose responsable, culpable por los pecados que yo, que tú cometimos. Y Él fue castigado. Así que tú tienes que saber que Dios tuvo que matar a su propio Hijo. Porque, escuchen, miren acá. A Jesús no lo mató el diablo. A Jesús no lo crucificó Satanás. A Jesús lo crucificó Dios el Padre. ¿Quién sacrificó? ¿Quién iba a sacrificar a Isaac? Su propio padre. A Jesús lo crucificó Dios el Padre, para hacer en Él justicia por nosotros. El diablo nunca quiso crucificar a Jesús. El diablo varias veces le dijo que no. ¿Cómo es posible que te pase eso, maestro? Le dijo un día el diablo a través de la boca de Pedro. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo? Apártate de mí. ¿Quién? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién era el que no quería que Jesús vaya a la cruz? Satanás. Y estando en la cruz, Satanás se le pasaba por delante diciendo, oye, bájate por favor. Porque Satanás sabía que si Jesús moría en la cruz, nuestros pecados eran perdonados. Y nosotros tendríamos vida eterna. Entonces Dios, primera cosa, Dios sacrificó a su propio Hijo para perdonar tus pecados. Lo castigó a Él en lugar tuyo. Número 2. Dios, escúchame, te crucificó a ti juntamente con Jesucristo. En esa cruz en la que Dios crucificó a su Hijo, también tú y yo fuimos crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya son 2 cosas que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Número 1, nos perdonó en la cruz de Cristo, en la muerte de Jesús. Número 2, nos crucificó en la cruz de Cristo. Juntamente con Él nos crucificó.
Y número 3, Dios a través de Jesucristo te resucitó a una vida nueva. ¿Qué quiere decir una vida nueva? Una vida santa. Entonces, escúcheme, Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados, que sí es cierto, sino que Jesús también murió para crucificar nuestro pecado, para que no pequemos más. Y además, Jesucristo también nos resucitó a una vida nueva. Porque dice que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, que si fuimos crucificados juntamente con Jesús, de la misma manera, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, en Jesucristo tú eres perdonado los pecados, tú eres librado, limpiado de los pecados, y además eres transformado, convertido en una nueva criatura, en una nueva persona. Este que resucita juntamente con Jesús nace de Dios, nace de los genes de Dios, nace con la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es santidad. Dios es santo. Entonces, no sé si tiene sentido para usted lo que estoy diciendo. Por un lado, Dios te perdona, y te perdona para no mandarte al infierno, para no condenarte. Te perdona para que no vayas al infierno. Y luego te crucifica, te asesina, te mata, para que no peques más. Para que no peques más. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El borracho, el alcohólico, que toda su vida fue un borracho y que nunca pudo dejar el alcohol, el día en que se muere es liberado del dominio del alcohol. Porque los muertos ya no se emborrachan. Escúcheme, el pecador empedernido que no puede dejar de pecar, el día en que muere, deja de pecar. Porque el muerto ya no peca. Por eso es que Dios crucificó, mató nuestra vieja naturaleza. La persona que tú y yo éramos antes, la crucificó juntamente con Cristo, la mató. Porque cuando alguien muere, desaparece. Ya no existe más. Cuando al ladrón lo mataron, ya no roba más. Cuando al borracho lo mataron o se murió, ya no se emborracha más. Cuando el pecador muere, ya no peca más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice la Escritura. Por eso es que Dios te mató, para que no peques más. Y te resucitó en una nueva naturaleza. Porque tú y yo somos nuevas criaturas. Ahora hemos nacido de Dios. Por eso que Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. ¿Y para qué nos hizo resucitar o nacer de nuevo? Para que seamos santos. Así que murió en la cruz para perdonar tus pecados a fin de que no vayas al infierno, porque la paga del pecado es condenación eterna. Luego te crucificó para que no peques más, para que el cuerpo del pecado para librarte de esa naturaleza pecaminosa, de manera que ya no peques más. Y luego te hizo renacer, luego te resucitó, pero en otra naturaleza, en la de Dios, para que seas santo. Y de esta manera puedas entrar en el reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. El problema es que la iglesia cree que Jesús solamente murió para perdonar nuestros pecados.
y piensa que la gracia de Dios es un salvoconducto para poder pecar sin ir al infierno. ¿Sabe usted lo que es un salvoconducto, no? ¿Se acuerda cuando estábamos en la pandemia? No había cómo circular. Pero a algunas personas se les daba un salvoconducto, por alguna razón justificada. Nadie podía circular, pero esa persona que tenía el salvoconducto sí podía circular. Escúchame, ningún hijo de Dios puede pecar. No debería pecar, pero algunos piensan que porque dicen que creen en Jesús, tienen un salvoconducto para seguir pecando. Y que de todas maneras van a llegar al reino de los cielos. Algunos creen que la gracia de Dios es ignorar el pecado. Y la gracia de Dios no es ignorar el pecado, sino quitar el pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vea, una cosa es ignorar el pecado. Algunos creen que como dice que ya hizo la oración del pecador, ya ahora es cristiano, entonces piensa que de allí en adelante ya Dios se hace el de la vista gorda y ya uno puede pecar y que Dios va a ignorar el pecado porque total estamos en Cristo, somos salvos por gracia y vamos a entrar en el reino de los cielos. Piensan que Dios de allí en adelante va a ignorar su pecado. No piensan en que tienen que quitar el pecado, sino que lo van a ignorar. Y lo que no se dan cuenta es que en realidad Dios no solamente te perdonó el pecado, sino que quitó el pecado. Por eso es que te mató. Porque el que muere ya no peca más. No, pero estoy vivo. Sí, Él te resucitó, pero te resucitó con una nueva naturaleza de santidad. ¿Para qué? Para que vivas en santidad. Hermano, ¿me hago entender? Yo siempre me desespero porque a veces pienso que no soy suficientemente claro. Y el problema es que tenemos ya una mala enseñanza sobre estos temas. Una mala estructura que es lo que impide que entendamos estas cosas. Le aseguro que una persona que recién viene al conocimiento del Señor, le resultaría mucho más fácil entender esto. Pero nosotros hemos recibido tanta mala enseñanza acerca de esto, que es lo que impide, lo que estorba para que podamos entender bien el asunto de la salvación, de la entrada al reino de los cielos, lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo, que es la gracia. Escúcheme, quitar el pecado y perdonar el pecado son dos cosas diferentes. Déjeme imaginar nada más en el plano de las imaginaciones. Si usted tiene una prenda que usted ha usado, que usted usa, y usted pudiese hablar con la prenda, usted le dice: mira, prenda, me gustas, te quiero mucho, pero estás sucia. Así que yo te voy a perdonar la suciedad para poder seguirte usando. Ya, te perdono la suciedad. Y usted se pone otra vez la prenda sucia. ¿Funciona así? No. ¿Cómo lo haría usted? Usted diría: mira, te quiero mucho, me gustas mucho, me gusta cómo me quedas, pero estás sucia. Y así sucia yo no te puedo usar. Ahora, te perdono, porque si no te perdonara te tendría que quemar y echar a la basura. Pero no te voy a quemar, te voy a perdonar. Pero voy a hacer otra cosa, te voy a lavar. Así que te voy a lavar para que quedes limpia y poderte usar. Usted es la prenda. Y Dios habla con usted y le dice: mira, yo te quiero mucho, yo te amo, con amor eterno. Pero estás sucio, estás lleno de pecado. Y yo así no te puedo admitir, porque yo soy santo, santo, santo. Yo soy fuego consumidor. Así que te voy a perdonar. Te perdono para no mandarte al infierno. Porque estando sucio y ya no pudiendo yo usarte, te debería botar.
te debería quemar. Pero te amo, así que te perdono en Jesucristo. Pero no solamente te perdono, yo te voy a lavar en la sangre de mi Hijo, en la sangre de Jesús, para que quedes limpio de toda maldad, de toda suciedad, de todo pecado, de manera que yo te pueda usar, de manera que pueda estar conmigo, porque yo soy santo. Limpiar no es lo mismo que perdonar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero además para limpiarnos de toda maldad. Perdonar y limpiar son dos cosas diferentes. Hebreos capítulo 9, en la parte final, dice lo siguiente: fue pues necesario que las cosas, figura de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, o sea, con animales, sangre de toros y de machos cabríos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero. Porque Jesucristo no entró al lugar santísimo que tenían los judíos allá en Israel. Al lugar santísimo a donde entró Él fue en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pues de otra manera le hubiese sido necesario padecer, morir muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, en la consumación de los siglos, ya en este tiempo de la gracia, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Jesucristo no vino solamente para perdonar tu pecado, vino para quitarlo. Esto es lo que no le entienden. Todo el mundo cree que Jesús murió en la cruz por el pecado. Eso lo repite, pero hasta sin pensarlo. Lo que no admite, lo que no entiende y lo que no cree es que en Jesús tú tienes acceso también a que el pecado sea quitado de ti. Que así como tú crees, afirmas y gritas y proclamas de que Jesús murió en la cruz por tus pecados, también tienes que creer, afirmar, proclamar, gritar que en Jesús tus pecados son quitados. Y que tú eres libre del pecado, que tú no tienes por qué seguir practicando el pecado. Porque Jesús quitó el pecado de en medio. Hasta Juan Bautista dijo que cuando vio a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: he aquí el Cordero que perdona el pecado del mundo. ¿Sabe usted que los toros y los machos cabríos, esos animales, la sangre de esos animales, perdonaban el pecado del pueblo, pero no lo quitaban? Lea usted Hebreos 8, 9, explica clarito eso, 10. Esa sangre solo cubría el pecado, solo perdonaba el pecado. Por eso es que el siguiente año tenían que volver a hacer el mismo sacrificio otra vez, porque otra vez habían pecado. El pecado anterior había sido perdonado, pero no había sido quitado. Pero la sangre de Jesús, muriendo una sola vez y para siempre, la sangre de Jesús, escúchame, quita el pecado. Por eso es que murió una sola vez. Porque con un solo sacrificio nos hizo santos, perfectos para siempre. Y no tiene que estar muriendo otra vez. Pero nos hizo santos, quitó el pecado de nosotros. El problema es que si tú sigues diciendo que nadie es perfecto, que somos humanos, que Dios entiende, que Dios sabe, y sigues cometiendo el pecado, entonces, ¿cuándo vas a ser librado, limpiado del pecado?
Tú tienes que incorporar en tu lenguaje, primero en tu sistema de creencias, en tu fe. Tienes que incorporar el lenguaje debido, correcto, que va en línea con la Escritura, con la palabra de Dios. Lenguaje que tiene que decir: en Cristo yo fui no solamente perdonado, sino también limpiado del pecado. Yo ya no tengo por qué seguir siendo esclavo de la mentira, por qué seguir siendo esclavo de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, del chisme, de la envidia, del odio, de la falta de perdón. No tengo por qué seguir siendo esclavo de eso. Cristo, o mejor dicho, Dios me hizo libre, quitó de mí el pecado a través de Jesucristo, porque me crucificó, mató el viejo hombre, el hombre de pecado, lo mató en esa cruz, y luego me hizo resucitar, pero me resucitó en otra naturaleza, en la naturaleza de Dios, una naturaleza santa. Y esto, señores, es por fe. Usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo, incorporarlo en su sistema de creencias. Lamentablemente la iglesia por 2000 años ha predicado desde los púlpitos, y a veces los mejores pastores hemos predicado que nadie es perfecto y que nadie puede ser santo. Pero te pregunto, ¿será que Dios pide algo que tú no puedas hacer? Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ahora, ¿te parece que eso es imposible? Yo te pregunto, yo no te estoy diciendo que tú, por tus mismos esfuerzos, puedes ser santo y perfecto. Yo lo que te estoy diciendo es que Dios, por medio de tu fe en Jesucristo, te puede hacer santo y perfecto. No es que tú vas a prometerle a Dios. Es más, nunca le prometas a Dios nada, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello en tu cabeza. Tú no puedes dejar la borrachera, tú no puedes dejar la mentira por ti mismo. Tú no puedes. Posiblemente has probado muchas veces, has jurado, has llorado, has prometido a Dios con toda la sinceridad de tu corazón que vas a cambiar, y no has podido cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes cambiar, tú no puedes prometerle a Dios nada. Lo que tú tienes que hacer es irte a arrodillarte, humillarte delante de la cruz de Cristo y decirle: Jesús, yo aborrezco este pecado, yo ya no lo quiero hacer, pero este pecado me domina, yo no tengo poder para dejarlo, así que vengo a ti, porque la Escritura dice que Dios crucificó mi pecado, que Dios me limpió a través de Jesucristo, a través tuyo, me limpió de toda maldad, de todo pecado. Así que vengo a suplicarte, a rogarte, a chillarte, que tú me santifiques, que tú me hagas santo, porque en Cristo Jesús todo lo puedo. En Cristo Jesús sí puedo ser santo y perfecto. O sea, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tienes que poner tu fe en Jesús, no solamente para ser perdonado, sino también para ser transformado, para que el pecado sea quitado de ti. Sí se puede, señores. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en Cristo Jesús, Dios nos perdonó. En Cristo Jesús, Dios nos crucificó. Y en Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Nos perdonó, escuche, para que no nos vayamos al infierno. Nos santificó, nos crucificó, nos mató, para que no pequemos más. Y nos resucitó para que vivamos una vida santa. Para que estas cosas se cumplan en ti, tú tienes que arrepentirte. ¿Y qué es arrepentirse? Aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Entonces tú tienes que comenzar primeramente orando a Dios, delante del Señor, tomando la decisión de aborrecer ese pecado, que vienes amándolo. Señor, de aquí en adelante yo voy a aborrecer este pecado. Ya no lo quiero seguir amando. Señor, vengo delante de ti, ayúdame. Yo voy a aborrecer este pecado. Ya no lo voy a justificar más. ¿Cómo sabes si tú amas
pecado? Cuando lo justificas, cuando lo defiendes, cuando tú dices, bueno, es que nadie es perfecto. O sea, yo tengo esto, pues ya, o sea, así soy. Así me hizo Dios, inclusive. Sí. Entonces ahí tú no estás aborreciendo el pecado, lo estás defendiendo. Lo estás justificando. Porque tú dices, bueno, y a ver, enséñame a alguien que no peque, que no. Entonces, así no dice nadie que sea santo y perfecto. Eso no es razón para que tú justifiques tu pecado. Como decía mi mamita, no porque el otro se echa al barranco, tú también te vas a echar. Tú declaras la guerra al pecado. Tienes algo que has amado, que te gusta, que te has acostumbrado, que te has resignado a vivir con eso. Pues declara la guerra. Comienza a aborrecerlo y a renunciar a él en oración delante del Señor. Señor, ya no quiero seguir defendiendo esto, ya no quiero seguir haciendo esto. Yo lo aborrezco y en tu nombre lo voy a aborrecer de aquí en adelante. Y en segundo lugar, tú tienes que abandonar el pecado. Ahora, ahí es cuando viene el asunto. Hay personas, como repito, que ni siquiera aborrecen el pecado. Pero hay otros que sí aborrecen el pecado y lo quieren dejar. El problema es que lo quieren dejar en sus propias fuerzas. Piensan que es cuestión de prometerle a Dios, piensan que es cuestión de ser sinceros, piensan que es cuestión de fuerza, de carácter, de voluntad propia. Y piensan que si se proponen, van a dejar el pecado. Y yo admito que hay cosas que sí pueden dejar, pero siempre habrán cosas en tu vida que no podrás dejar con ninguno de esos recursos. La única opción que tienes es pedirle a Jesucristo que Él lo arranque de tu vida. Pero para eso tienes que creer que Él lo puede hacer. Bueno, tienes que aborrecerlo y creer que Él lo puede hacer. Y luego de eso, rogarle, suplicarle, chillarle hasta que Él lo arranque de tu vida. Pídele a Dios santidad y perfección. Yo vengo diciendo que los cristianos que ya van madurando se acercan a Dios más que para pedir perdón, se acercan a pedir perfección. Perfección. ¿Han escuchado el refrán que dice que es mejor prevenir que lamentar? Ya cada uno sabe de qué pata cojear. Ya antes de caer en pecado, arrodíllate ante ya el Señor. Mira, Dios mío, tú me conoces, yo me conozco, yo sé, Dios mío, arranca esto de mí, porque si tú no me ayudas, si tú no lo sacas de mi vida, si tú no lo quitas de mí, yo no lo puedo hacer. Pero aquí voy a estar hasta que tú hagas la obra conmigo. Y Dios lo hará. Porque ninguno que Él viene, Él lo echa fuera. Y porque no hay nadie más interesado en que tú seas santo que Dios mismo. Y para eso Él murió en la cruz. No solamente para perdonar tu pecado, sino para quitarlo. Para que tú seas santo y perfecto. Andes en vida nueva, en santidad, para que puedas ver a Dios. Porque los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. La gracia no es entrar al cielo cargados de pecados, diciendo que creemos en Jesús. La gracia es recibir a Jesucristo para que perdone mis pecados y para que los arranque de mi vida, para que me haga nacer de nuevo y yo pueda andar en santidad. Y de esa manera entrar en el reino de los cielos. Esa es la gracia. Pero algunos creen que la gracia es un salvoconducto para seguir pecando y entrar en el reino de los cielos. Corrija eso. Corrija eso. Eso no es así. Hemos leído un pasaje
una historia. Dice que cuando Jesús descendió del monte, después de haber dado las leyes del reino de los cielos, Mateo 5, 6 y 7, dice que Él descendió del monte y una gran multitud, mucha gente le seguía. Así que Jesús no estaba solo, estaba en medio de una gran multitud. Y he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: sí quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Ponme atención. Es que hay que entender el contexto de esta historia. El leproso, un leproso según la ley, si usted lo lee en Levíticos y averigua un poco las costumbres y tradiciones de la época, un leproso no podía acercarse a la comunidad ni a la gente. El leproso, una vez que era identificada su lepra, tenía que ser aislado, tenía que separarse, tenía que dejar su mujer, sus hijos, su familia, su vecindario, dejar todo y vivir aislado hasta que la muerte se lo cargue, se lo lleve. Y en algunos raros casos por ahí, si se sanaba, si consideraba que se había sanado, que la llaga no era maligna, sino que falsa alarma, entonces tenía que venir y mostrarse al sacerdote. El sacerdote tenía que hacerle un examen de laboratorio para ver si en realidad estaba curado, sanado, y si estaba sanado, pues lo dejaba incorporarse otra vez a la comunidad, lo declaraba limpio. De lo contrario, tenía que seguir aislado. La ley decía que si el leproso no respetaba esta ordenanza, esta ley, y se acercaba a la gente tenía que apedrearlo. El leproso, si iba por un camino y veía gente, él tenía que gritar de lejos: inmundo, inmundo, para que la gente sepa, y él tenía que apartarse del camino para que los demás puedan pasar, para no contaminar a nadie. Si no lo hacía, lo apedreaban. Este hombre, yo imagino que estaba detrás de un arbolito por ahí, de un chilco, viendo que Jesús venía. Y él sabía que ese hombre era el único en todo el planeta que lo podía limpiar de la lepra. El pequeño, gran problema es que venía con una multitud. O sea, ¿cómo me acerco? Es una multitud. Si me acerco, la gente me ve y con que cada uno tire una piedra me matan en segundos. Entonces él estaba en el dilema: ¿qué hago? ¿Me quedo aquí como cobarde y espero a morirme? ¿O me arriesgo con el riesgo de que me maten, de que no llegue ante Jesús? Pero también existe la posibilidad que sí llegue y que Él me sane. El hombre, escúchenme, decidió correr el riesgo y llegar ante Jesús. Para que él haya corrido el riesgo, dos cosas: él aborrecía su lepra, tanto que prefería morir en el intento que seguir viviendo con esa lepra. Para que él se haya arriesgado, quiere decir que él prefería morir antes que seguir viviendo con esa lepra. Odiaba, aborrecía hasta dónde la lepra, porque la lepra era una maldición, era la causa de toda su desgracia. La aborrecía. Tanto que prefería morir antes que seguir viviendo con ella. Número uno. Número dos, este hombre creía, tenía fe en Jesucristo. Sabía que Jesús seguro, pero requete seguro, lo sanaría, que tenía el poder para sanarlo. No le cabía la más mínima duda. ¿Y cómo lo sabemos? Porque para que se haya arriesgado a morir en el intento de llegar hasta Jesús, es porque estaba seguro que si llegaba donde Él lo iba a sanar.
lo iba a limpiar de la lepra. Si hubiese dudado, no se hubiese arriesgado. Ya no sea que yo me arriesgue y luego Él ni me sane, o que no pueda sanarme. Entonces, Él, por un lado, aborrecía, renunciaba a la lepra. Y por otro lado, puso toda su fe en Jesús, toda su certeza y su confianza en que Jesús sí tenía el poder para sanarlo. Así que decidió tomar el riesgo. Escúchame, tú, al igual que Jesús, tienes lepra. Y al igual que ese leproso, tú no tienes el poder para deshacerte de tu lepra. Tú no puedes dejar la pornografía, tú no puedes dejar la mentira, el chisme. Tú no puedes perdonar. Eso es lepra. Tú no puedes dejar esto o aquello. Tú no puedes, eso es lepra. Y si Jesús no te sana esa lepra te va a matar y te va a llevar al infierno. Tú necesitas URG a Jesucristo. Porque tú sabes que no porque vienes a la iglesia Jubileo Gonocoto vas a ir al reino de los cielos. No porque el pastor Eduardo es tu pastor te vas a ir al reino de los cielos. No porque eres maestro de escuela dominical te vas al reino de los cielos. Si tienes lepra y no te curas esa lepra, te vas para el infierno. Las religiones te predican y te dicen que si eres de su religión, estás bien. Y ay de ti si te cambias a la otra, porque ahí sí te vas para el infierno. Eso dicen las religiones porque las religiones hacen proselitismo. Es un negocio, viven de la gente. Yo no te miento. Tú puedes estar aquí o puedes estar en otra iglesia, cualquiera que me escuche. El problema no es a qué iglesia asistes. El asunto es si tienes o no tienes lepra. Si eres leproso y no vienes a Jesús para ser sanado, entonces morirás en tu lepra, en tus pecados, y te irás al infierno. Con Biblia y todo. Pero si vienes a Jesús y pones tu fe en Él, Jesús limpiará tu lepra. Jesús, escúchame, no lo dudes. Deja esa cantaleta de que nadie es perfecto, de que nadie puede ser santo. Por Dios, créele a Dios, créele a Jesucristo. Cree que Jesús sí te puede hacer santo y perfecto, que Jesús sí puede arrancar de ti cualquier pecado, cualquiera que éste sea, para que tú seas santo. Y cuando Jesús ve que un hombre viene y se postra delante de él, desesperado, angustiado, con toda la fe en él, sin importarle qué digan los amigos, sin importarle qué diga la familia, sin importarle qué diga su religión, y reconoce su lepra y pone su fe en Jesucristo, aborrece, odia ese pecado y viene a Jesucristo para pedirle que le limpie, que le arranque ese pecado de su vida. ¿Sabe qué dice Jesús? Sí quiero. Yo quiero, para eso vine. Para quitar tu lepra. Para eso morí en la cruz. Para quitar el pecado de en medio. Para hacerte perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y Jesús te va a tocar. Oiga, y tu lepra va a desaparecer. Sí se puede dejar la masturbación, sí se puede. Sí se puede dejar la pornografía. Sí se puede dejar la fornicación, el adulterio. Oiga, sí se puede dejar el chisme. Alguien me dijo, no, yo hasta la lengua me he mordido y no he podido dejar el chisme. Sí se puede.
Jesucristo puede. El problema es que has intentado quizá muchas veces, pero has intentado hacerlo en tus propias fuerzas. Tú has prometido, tú has querido, de buena intención has querido cambiar y te has propuesto, pero nunca te has humillado delante de Jesús. Pusiste tu fe en tu propia fuerza de carácter. Pusiste tu fe en ciertas costumbres religiosas. Y es en Jesucristo en quien tienes que poner toda tu fe. Y solamente en Jesús. Anda delante de Él. Declárate derrotado en tus fuerzas. Dile: Señor, yo me declaro derrotado. Yo declaro que es imposible que yo pueda dejar. Yo ya he probado, no puedo. Renuncio a querer ser santo por mí mismo. Renuncio a querer dejar este pecado por mis propias fuerzas, con ayunos, con lo que sea. No puedo dejarlo. Así que vengo a ti para que seas tú en tu gracia y misericordia quien me toques, y al instante mi lepra desaparezca. Así, por el poder de Dios. Y permaneces allí hasta que Cristo lo haga. Y no es que Cristo no lo quiera hacer enseguida, sino que Cristo quiere ver, Dios quiere ver tu genuino y verdadero arrepentimiento. Quiere ver hasta qué punto aborreces tanto ese pecado que sigues ahí clavado delante de Él. Porque si tú no aborreces el pecado, Él no te va a limpiar. Entonces permanece delante de Él clamándole, pidiéndole. Cerrada la puerta en tu casa, porque esto es entre tú y yo, entre tú y Dios, hasta que Dios haga la obra, hasta que Él vea que realmente confías en Él, que crees en Él. No te acomodes con el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios hizo 3 cosas por ti a través de Jesucristo. Lo mató, lo crucificó a Él para perdonar tus pecados. Juntamente con Él te crucificó a ti, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no peques más. Y tercero, juntamente con Jesús te resucitó, para que andes en vida nueva, para que andes en santidad, en la naturaleza de Dios. Por Dios, métete en la cabeza de que sí es posible ser perfectos. No importa si se derríen otras personas, otros cristianos. No importa si te dicen fanático. ¿Con qué pastor andas? ¿En qué iglesia andas metido? ¿Quién te dijo que podemos ser santos y perfectos si no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia? Y sacan de contexto este versículo, porque ahí está hablando de otro tema, de otra cosa. Ahí está hablando de los que no conocen a Jesús. Entonces, pero tú dices: no, yo sí creo que Jesús es suficientemente poderoso para arrancar de mí este maldito pecado, esta lepra, y hacer de mí una persona santa. Deja que se rían. Deja que se rían. Tú sigue adelante. Y no te rindas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse. Y arrepentirse es dejar el pecado. Y para dejar el pecado, tú necesitas a Jesucristo, poner tu fe en Él. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Creer que Él en la cruz perdonó tus pecados. Pero no solo eso, sino creer que en la cruz tú fuiste crucificado con Jesús. Y no solamente eso, sino que también con Jesús tú fuiste resucitado entre los muertos en una nueva naturaleza, para vivir la vida que a Dios le agrade. Que no te suceda que pases engañando a la gente y engañándote a ti mismo. Que no te pase que pases toda la vida metido en una iglesia y al final termines en el infierno. ¿Por qué? Porque toda la vida viviste con lepra. Como Naamán, el gran general sirio. Era leproso, pero estaba tan bien vestido que nadie se daba cuenta. Pero por dentro, debajo de ese ropaje, tenía lepra. Así que guerra avisada no mata gente. Y gracias a Dios que podemos entender esto. Y gracias a Dios que podemos ser limpiados.
¿Cuánto dicen amén? Póngase y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu sabiduría, por tu enseñanza. Gracias por abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, y comprender y entender tu palabra. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo para que haga estas tres cosas con nosotros: para que perdone nuestros pecados, para que seamos crucificados juntamente con Él y para ser resucitados juntamente con Cristo. Todo esto en Jesús. Por eso es que ponemos toda nuestra fe en Jesucristo esta mañana. Y declaramos que Él es el que nos perdona, que Él es el que nos transforma, que Él es el que nos hace santos y perfectos. Que si bien es cierto, por nosotros no podemos, pero también es cierto y muy cierto que en Jesucristo todo lo podemos. Nosotros sí creemos que en Cristo Jesús podemos ser santos y perfectos, así como tú eres santo y perfecto. Nosotros entendemos clarito que sin santidad nadie verá al Señor. Que la gracia no es un salvoconducto para seguir pecando y terminar en el reino de los cielos. No, Señor, no es así. Que la gracia es Jesucristo. Que por gracia nos diste a tu Hijo y que lo entregaste en esa cruz. Y que en Él nos crucificaste. Y que en Él nos resucitaste. Todo esto por gracia. De manera que podamos andar en una vida que te agrade a ti. Y de esta manera poder entrar en la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie te verá. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Gracias, repito yo, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Que ninguno aquí deje de alcanzar la gracia de Dios, sino que todos andemos en tus caminos. Gracias, repito Dios, que la palabra se active, que esta palabra se active en cada corazón y en cada mente de mis hermanos. Porque tú vienes por una iglesia santa, sin manchas, sin arruga, ni cosa semejante. Tú no vienes por una iglesia llena de adulterio, de fornicación, de chismes, de odio, de falta de perdón. Tú vienes por una iglesia pura, santa y sin manchas. Por eso te ofreciste a ti mismo, para hacernos así, de manera que podamos entrar al reino de los cielos. Gracias, mi Dios. Abre los oídos y el entendimiento de todos aquellos que están ordenados para esta palabra. Porque también hay de los otros que no están ordenados para esto. Ten misericordia, Dios, de tu pueblo. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén.